Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Bien, vamos a hacer la última sesión del presente año de Sirviendo a la Humanidad. Hoy es la sesión que vamos a celebrar, es la número 13, 20 de diciembre, martes de 2022. Aquí tenemos la presentación del libro, de la recopilación, el recopilatorio, y los comentarios del compilador. Dice, la presente obra es hasta cierto punto la continuación de las compilaciones comenzadas en el libro anterior. Reflexionen sobre esto. Como ya lo tocamos habitualmente, cada 15 días nos lo vamos a mencionar. Aquí viene el texto, un estudiante Pretoria, creo que fue en 1970 o 72. Y una sugerencia del tibetano, que su visión pueda expandirse y su poder para pensar y reflexionar lo abstracto pueda crecer. Es mi esperanza y deseos para ustedes. Dice, aquellos que lean y estudien estas ideas estarán ocupados con conceptos y pensamientos totalmente incomprensibles, inexplicables y a veces aún sin sentido para el hombre común, que transita por la calle. Pero se espera de nosotros, futuros discípulos aceptados, que tengamos una visión mucho más alta. Entonces aquí tenemos la lista de citas. El número 1 corresponde al primer libro, Iniciación Humana y Salar, y el 24 corresponde a la autobiografía inconclusa. Aquí finalizó la sesión anterior, la número 12 de Sirviendo a la Humanidad. Hay problemas internos y externos que deben ser resueltos y posibilidades internas y externas que pueden convertirse en realidades. Hay problemas internos y externos que deben ser resueltos y posibilidades internas y externas que se pueden convertir en realidades. A medida que el hombre espiritualmente orientado encara estas posibilidades y acontecimientos internos y externos, será fácilmente embargado por un sentido total de frustración. Quiere ayudar, pero no sabe cómo. Cuando capta las amenazantes dificultades, analiza sus recursos y los de aquellos con quienes tendrá que trabajar, y su clara percepción de las fuerzas que están contra él y en mayor escala contra el Cristo, le inducirán a preguntarse. A medida que el hombre releo, espiritualmente orientado, encara estas posibilidades y acontecimientos internos y externos, será fácilmente embargado por un sentido total de frustración. Aquello de decir, no sirvo para nada. Quiere ayudar, pero no sabe cómo. Cuando capta las amenazantes dificultades, analiza sus recursos y los de aquellos con quienes tendrá que trabajar, y su clara percepción de las fuerzas que están contra él, y en mayor escala contra el Cristo, le inducirán a preguntarse, bueno, ¿hoy entra todo el mundo tarde? Allá. ¿De qué servirá cualquier esfuerzo en esta vista? ¿De qué servirá cualquier esfuerzo que haga? ¿Por qué no dejar que las fuerzas del bien y del mal luchen solas? ¿Por qué no permitir que la presión de la corriente evolutiva ponga fin eventualmente a la larga lucha mundial y que triunfe el bien? ¿Por qué vamos a hacer algo ahora? Repito, ¿de qué servirá cualquier esfuerzo que haga? ¿Por qué no dejar que las fuerzas del bien y del mal luchen solas? ¿Por qué no permitir que la presión de la corriente evolutiva ponga fin de forma eventual a la larga lucha mundial y que triunfe el bien? ¿Por qué vamos a hacer algo ahora? Estas son reacciones naturales del tibetano y saludables. La pobreza y el hambre que sufren millones de seres en Europa y en otras partes del mundo, la codicia de las fuerzas capitalistas del mundo y el egoísmo del laborismo. Como podemos ver, el tibetano reparte para todos, ¿eh? Estas son reacciones naturales y saludables. La pobreza y el hambre que sufren millones de seres en Europa, esto se escribió en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó, la codicia de las fuerzas capitalistas del mundo y el egoísmo del mundo de la socialdemocracia o laborismo, como se conoce en Gran Bretaña.
La desesperación del hombre común en todos los países que no ve seguridad ni esperanza por ninguna parte. Vuelvo a incidir que esto se escribió hace mucho tiempo, pero que no obstante parece que fue escrito ayer o esta misma mañana, porque el hambre en el mundo está como está, probablemente haya más, con la infinidad de recursos que hay, de técnicas que hay para dar de comer a todo el mundo. Pero estamos en lo de siempre. Ahora no es el egoísmo del laborismo, ahora es la avaricia sin mesura del mundo capitalista, de la élite del mundo capitalista. No ves seguridad ni esperanza por ninguna parte. El trabajo de la Iglesia, al tratar de restablecer el antiguo orden y régimen que durante siglos ha costado padecimientos al mundo, y la reparte también para la Iglesia y para todas las formas caducas de convivencia que todavía, procedentes del área de Piscis, están aquí, se están muriendo, pero no acaban de desaparecer del todo. Dice, y la ausencia en todos los países de una clara voz conductora hacen sentir al hombre común la futilidad de su esfuerzo. El problema parece demasiado grande, excesivamente terrible, y el hombre mismo se siente demasiado pequeño e inerme. A veces hemos hablado de por qué no vienen más líderes, pequeños avatares en diferentes países que puedan transmitir un verdadero mensaje de esperanza. Tal y como está actualmente la tecnología, las redes sociales, que apareciera un pequeño avatar procedente de Shambhala o de la jerarquía, sería un auténtico problema para la humanidad, porque ya se encargarían periodistas, en España tienen unos cuantos para escoger, que el relato que pudiera dar este avatar sería automáticamente manipulado a tal extremo que si esta persona venía del lado de las fuerzas de la luz, en nuestro país, en nuestra querida España, sería presentado como un auténtico demonio. Por lo tanto, cuidado con lo que anhelamos a veces de liberación de la humanidad mediante un pensamiento positivo, porque eso tiene muchísimas lecturas. Y lo que a nosotros nos parece correcto, hay infinidad de mentes muy poderosas que forman parte de ese grupo que llamamos Logia Negra, que ya se encargarán de darle la vuelta por completo, dejarnos en ridículo y hacer que millones de seres humanos que tienen buena intención pero que no tienen un intelecto desarrollado caigan en sus redes. Eso lo hicieron en el pasado, lo están haciendo en el presente y seguirán haciéndolo bastante en el futuro también. No obstante, la masiva visión y bondad que existe en el mundo es inmensa y el pensar claro y humanitario es ilimitado. La salvación del mundo se halla en manos de la gente sencilla y buena y en los millones de personas que piensan con rectitud. Ellos llevarán a cabo el trabajo preparatorio para el advenimiento de Cristo. No obstante, releo, la masiva visión y bondad que existen en el mundo es inmensa y el pensar claro y humanitario es ilimitado. La salvación del mundo se halla en manos de la gente sencilla y buena y en los millones de personas que piensan con rectitud. Ellos llevarán a cabo el trabajo preparatorio para el advenimiento de Cristo. Numéricamente son suficientes para realizar la tarea. Solo necesitan respaldo e inteligente coordinación, a fin de prepararse para el servicio requerido antes de que la reaparición de Cristo sea posible. Numéricamente son suficientes para realizar la tarea. Solo necesitan respaldo e inteligente coordinación, a fin de prepararse para el servicio requerido antes de que la reaparición de Cristo sea posible. El avatar no puede aparecer si no hemos construido su sendero de luz, es decir, el sendero de luz que vayan a pisar sus pies. Si nosotros no hacemos el trabajo previo, olvidémonos de avatares y de mensajeros de Vishnu y de Cristos y de Budas y demás seres que supuestamente nos van a solucionar el problema. Un avatar cuando viene, no viene para solucionar un problema, viene para complicarlo más. Es decir, viene una energía que o estamos perfectamente preparados o lo que va a salir de nosotros va a ser nuestra parte oscura. Por lo tanto, hagamos el trabajo de transformación, transmutación y transfiguración antes de que venga el avatar. Los problemas que tenemos por delante deben ser encarados con valor. Los problemas que tenemos por delante se solucionan, se los toma, se los estudia, se los analiza con valor, verdad y comprensión. Además,
debe tenerse a disposición para exponer la verdad y aclarar los problemas que deben ser resueltos, hablando con claridad, sencillez y amor. Algo que hay que poner cualquier cadena de televisión en España que hable de noticias, y la clase política o la clase intelectual no se distinguen precisamente ni por la claridad ni por la sencillez e infinitamente menos por el amor de su léxico y de su verbo. Dice, las fuerzas antagónicas y agazapadas del mal deben ser derrotadas antes de que pueda venir aquel que todos los hombres esperan, el Cristo. Las fuerzas antagónicas y agazapadas del mal deben ser derrotadas antes que pueda venir aquel que todos los hombres esperan, el avatar o el Cristo, el mensajero de Vishnu. Tanto da el nombre. Tenemos trabajo, familia, mucho, mucho, mucho trabajo. Ya vienen pronto las preguntas. Dice, surge otra pregunta de vital importancia. ¿Durante cuánto tiempo debemos esperar, esforzarnos y luchar? La respuesta es clara. Él vendrá indefectiblemente cuando se haya restablecido la paz en cierta medida, cuando el principio de participación esté por lo menos en camino de controlar los asuntos económicos y cuando las iglesias y los grupos políticos hayan comenzado a limpiar sus casas. Bueno, pues en España tienen trabajo, ¿eh? Tienen bastante trabajo. Vendrá de manera indefectible, vamos, va a venir cuando se haya restablecido la paz en cierta medida. No conocemos el porcentaje, ¿eh? Cuando el principio de participación esté por lo menos en camino de controlar los asuntos económicos y cuando las iglesias y los grupos políticos hayan comenzado a limpiar sus casas. Bueno, entonces Él podrá venir y lo hará. Entonces el reino de Dios será reconocido abiertamente y ya no constituirá un sueño, un ansioso anhelo y una esperanza ortodoxa. Perdón. Él podrá venir, el reino de Dios será reconocido, no será un sueño, un ansioso anhelo o una esperanza ortodoxa. Venga. Cuando la verdad sea dicha a los pueblos y estos puedan juzgar y decidir libremente, veremos un mundo mucho mejor. Preguntas, os abro un momentito, os abro los micros, porque si no tengo los micros no vais a hablar. Está clarísimo. Venga, preguntas. Pero entonces es verdad que vendrá Cristo, vendrá como avatar. Mira, yo te voy a dar mi opinión personal. Tú trabaja, y en la medida que trabajas, espiritualmente hablando y socialmente hablando, te vas a olvidar de un mensajero. Vas a ser tú en tu esfera de influencia la que haga el trabajo por él. A fin de cuentas, cuando uno está encaminado, la energía que le anima es la energía crística. Si esperamos un avatar para que me diga lo que tengo que hacer, como la gente cuando va a votar, que quieren que el político solucione su boda, su boda, su vida, vamos apañados. No. Mucho tendrá que cambiar la humanidad, Europa, nuestro país, España, para que de un plumazo las fuerzas oscuras, que están más activas que nunca, y además con una pátina democrática y europeísta que francamente es un escándalo. No, no es necesario analizar el tercer mundo, nuestro país, siempre nuestro país. Y lo mismo para los franceses, los británicos, los noruegos. El país de cada uno es el mejor campo. Más preguntas, familia. Pero Jesús, hay gente que no tiene, a ver, que no, no está en un grupo de filosofía esotérica ni Es nada, igual, pero han de y que ser buenas son personas. gente no, exactamente, esa gente tiene que aportar algo, seguro, si Pero hay tienen que tantos, ¿no? ser buenas solamente ser una buena persona, que quiere decir ser responsable, no tonta, ¿eh? Claro. Pero una buena persona no es una persona tonta. Tiene intelecto medianamente formado, No, tiene no, opinión propia y una tiene un tonta no sirve de grandísimo nada. sentido de responsabilidad. Ah, Cuando dice el egoísmo del laboralismo, se refiere a que hablan mucho de su partido, digamos, que no, a son, que el gran problema del movimiento obrero, la idea en un principio no era combatir al obrero. A ver, no digo al obrero, al capitalista, digo por ahí el tema. De hecho, tampoco se desprende de los escritos de Marx eso, lo que sí sucede que él hablaba
de un capitalismo que todavía no había nacido, que es el que tenemos en el siglo XX, las grandes multinacionales. Él hablaba de cómo funcionaba el capital. A ver, si es que esto está, eso se lee y se comprende enseguida. Uno monta un Ya, negocio ¿para qué? Para ganar dinero. Esto no lo vamos a poner en duda, para nada. Otra cosa es que poco a poco, en aquella época, estos trabajadores no tenían de ningún derecho social, pero ninguno, ¿eh? Ninguno, ya. acordaos. A ver, aquí porque no tenemos memoria de nada, pero a ver, yo conocí gente aquí en San Boi, cuando llegué, que habían trabajado en la fábrica de la colonia Güell, aquella que era del Conde Güell, y tenían, me parece que era el domingo, pero hablaban de sus abuelos, es decir, hace 100 años de esto. El domingo tenían que hacer lavar la ropa, ir a misa, ir a misa. Y algunos iban a la fábrica a hacer mantenimiento. Es decir, tenían la vivienda ahí, es decir, el capitalismo, déjate estar, ha sido algo muy duro, ¿eh? Mi ¿Que ha dado abuelo mucha trabajaba en oportunidad? Por mantenimiento, descontado sí. que sí. Pero ¿en Mm, qué se ha convertido la socialdemocracia o el laborismo? No en un movimiento espontáneo de ayuda al trabajador y desarrollo de las condiciones, no. Una casta dirigente también. Todas las organizaciones se petrifican con el tiempo y se acaban colapsando, todas. Y Hombre, eso que dice del camino de participación, aquí tenemos un partido en el gobierno que está ahora, que a ver, en comparación con el de la oposición, pues bueno, son años luz de distancia, que en un momento determinado mandó por la ventana, las tiró a otro sitio, el anhelo que tenía de repartir la riqueza, la reparte un poco y se acabó. ¿Me explico? Sí sí, que es sí, verdad que las políticas de uno y de otro son, la gente dice que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿eh? hay Que diferencia, luego mucha tú vas a diferencia. cobrar lo mismo a final de mes, también te lo digo. Pero no es lo mismo mantener una sanidad pública que te tengas que pagar un seguro, ¿eh? No Ya, lo es, ya, ¿eh? no lo es. Pasa que aquí la gente no lo entiende eso todavía, en amplia escala. Y la gente joven menos, porque la gente joven no ha luchado por tener ni vacaciones, ni por mantener esto, ni lo otro, ni nada, nada, nada. De todas Y eso, maneras, de la seguridad social ahora la gente va entendiendo, porque claro, las citas se alargan mucho en el tiempo, la bueno, pues atención no es la eso misma. debería hacernos pensar que el que Claro, se presenta con la varita mágica de bajar impuestos nos está engañando. claro, Si a ti te bajan los impuestos, ay, qué bien, qué bien, qué bien, ¿quién te va a pagar la carretera, la subvención al transporte público y tantas cosas que hay? O si de hecho, no, los países más adelantados pagan todos muchos impuestos, ¿eh? Pero luego bueno, les redundan beneficio a bueno, ellos. pero a ver, yo digo una cosa, la democracia se construye de abajo arriba, no de arriba abajo, ¿eh? Ya, ya, ya. A ver, tenemos nuestro vecino del norte, Francia. En Francia, en un momento determinado, el pueblo tomó el poder. Se le llamó Revolución Burguesa o Revolución Francesa, tanto da. Se le cortó la cabeza al rey, eso es un simbolismo. Eso quiere decir que el pueblo se puede autodirigir a través de representantes escogidos democráticamente. ¿Qué pasó eso tan lastimoso de la guillotina? Eso es el karma de cada país. Pero no critiquemos a Francia porque aquí en el nuestro se han hecho barbaridades, pero Ya. barbaridades. Y en todos se nos escapa un país en este sentido. Todos tienen un karma tremendo. Bueno, venimos de donde venimos. Pero lo que él plantea, una concepción nueva, abierta, él no hablaba para el siglo XX. También es verdad que él decía que no podía ni mirar más, es decir, en el sentido de profundizar más en lo que iba a pasar en la Tierra, porque hay el peligro de que puedan influir en el karma planetario. Ellos saben Ya. por las energías de ciertas constelaciones, momentos críticos, lo que puede pasar y los grupos de almas que pueden encarnar. Eso sí que lo saben. Pero resultados prácticos en el día a día son los discípulos encarnados los que transmiten la información. ¿Me explico, no? Mm. Sí, 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 entiende. Hoy la lucha no está en que si capitalismo sí o capitalismo no. Hoy la lucha está en si se sigue permitiendo que cuatro en el mundo dominen. Porque hasta hace unos 20 años no sabíamos de estos fondos buitre, pero hoy en día en esos fondos que las legislaciones de ciertos países los protegen, no se sabe de dónde viene el dinero. Para nada. Por No, ejemplo, no. Son fondos eh, oscuros. aquí en España hubo un caso de corrupción en la Expo de Sevilla en el 92 y 5.000 millones de pesetas de la época, una fortuna, fueron a parar a una de las islas del Canal de la Mancha
y después se perdieron en una cuenta de Singapur. Singapur es un paraíso fiscal. Ya. Ya está, ya me lo has dicho todo. Que es dinerito, ¿eh? 5.000 millones de la época. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vivimos en el mundo que... Es más, tenemos lo que nos merecemos, ¿eh? No nos engañemos esto. Las demás, venga, más preguntas. Él ha hablado del tema de la participación de la democracia, pero yo hago la pregunta de siempre. ¿La gente tiene una opinión formada del país en el que vive, de la sociedad en la cual se desenvuelve o no? Yo creo que no, ¿eh? Tiene lo que la televisión le ha facilitado. Y eso tiene el color político del dueño de la cadena, que en nuestro país son conservadoras, ¿eh? No son tan abiertas. Y medio buitres Bueno, de los fondos. los demás, ¿qué familia? ¿No preguntáis? Sí, bueno, yo estaba... Yo sí, bueno, pero ¿qué? Venga, dile, cómete el mundo, va, corre. Hola, hola. Vale, me como el mundo. Yo veo que hasta que la mayoría de las personas no tengan la conciencia crítica desarrollada o Expresando no, un poco, ¿no quieres decir? sí, no se puede hacer no se puede hacer este cambio, por lo tanto no puede venir un avatar, porque este avatar Entonces, que estamos hablando que va a venir sí, sí, sí. será para traer una nueva energía, Para ¿verdad? alterar más las cosas, claro. Cambiarlas. Entonces, yo creo que todavía nos queda muchísimo, muchísimo, porque no estamos todavía preparados Ujú. para asimilar una nueva energía en este momento. Es una pena, pero así está. Bueno, Porque ha dicho al principio que el cambio está en la mayoría de las personas de que son claro. responsables, de correcto, pero eso A todavía, ver, todavía está verde, ¿no? uno de los objetivos del nuevo grupo es que en casi todos los países más o menos, pero empezamos por el primer mundo, exista un grupo de almas que ideológicamente pueden ser de derechas o de izquierdas o de centro, tanto edad, pero que tienen la visión del mayor bien para el mayor número. Son seres que sí que expresan esta conciencia crística a través de su rayo, ¿eh? Los rayos impares son rayos de Mm, muchísima actividad y los rayos ujú, pares son rayos de cualidades. Por lo tanto, tenemos una visión de científico que busca el bien. Pero ¿qué hay detrás de un mm. científico? Un financiero, un inversionista. Bueno, no, a mí me investigas esto que yo quiero ganar dinero con esto. A mí no me vengas diciendo de un medicamento que quitará la gripe en todo el mundo porque se me acabó el negocio. Es que es así de sencillo. Además, hubo un doctor, este doctor Elkin Patarroyo, el colombiano, que descubrió la vacuna sintética de la malaria. ¿Os acordáis de esto? Hace años, que se la entregó a Naciones Unidas la patente. ¿Os acordáis de la historia o no os acordáis? Mm, No, no os no, yo acordáis, no. vale. Vemos demasiada televisión. Pues en los Sí, años sí, me 90 acuerdo, esto, yo me acuerdo. ¿te acuerdas de Me eso? acuerdo. Este Yo señor también, fue yo un también me acuerdo, fue ¿eh? un El patarrayo, laboratorio me acuerdo muy bien. escucha, fue un laboratorio muy conocido de Estados Unidos donde trabajan 5 premios Nobel. ¿Sabes qué le contestaron los señores con el premio Nobel? A nosotros eso, señor, no nos interesa ganar dinero, un premio Nobel. Tú fíjate qué moral tenemos. Pues así nos funciona. Mm, Es decir, cuando una persona solamente quiere ganar, ganar, ganar dinero, haciendo un trabajo bien hecho, y no ve la trascendencia porque no tiene sabiduría de la vida, vamos como vamos, pues estamos dirigidos por personas, por almas de muy poca evolución. Evolución en el sentido de la materia. Es decir, muchos de ellos a nivel mundial trabajan para la logia negra. Eso no cal que lo digamos, ¿eh? No hay que ser adivino, ni bola de cristal, ni nada. Sabemos para dónde trabajan. ya, A ver, pero por eso que cuando la mayoría de las personas empiecen a ver por ellas mismas y a sentir bien, que hacen lo correcto, es lo que sí, sí, sienten pero de verdad, a partir de mira, ahí todas ya, estas pero es cosas más podrán sencillo, cambiando, ¿no? es más sencillo. Ujú, Olvídate de los millones de personas que tienen que despertar, despierta tú. claro, Sé el claro, faro de claro. luz en tu zona, en tu casa, en ti mismo, Sí. dentro de tus 3 Ujú, vehículos, como alma mandas tú, que te mandarás a través del vehículo mental. Por lo tanto, hay que pasar de claro. la etapa instintiva de conciencia de masa, de rebaño, a la etapa de cierto grado de afirmación, la etapa de reivindicación del yo soy, la etapa leonina. Ahí está la diferencia. Luego ahí en la etapa de leonina algunos se van a quedar estancados, pero otros darán un giro
hacia los demás. Pero si no hay afirmación individual, no hay absolutamente nada, ¿eh? Claro, ese es el primer paso, evidentemente, pero Sí, como pero estamos no, hablando no todo el mundo lo a entiende nivel, igual, ¿eh? De hecho, ¿no? dentro del movimiento teosófico, esotérico, hay muchísima conciencia cristiana, mucho sagitariano que espera que el maestro venga y la jerarquía se manifieste, pero como no lo hagas tú, como no te pongas a trabajar, no vas a... No, no, porque la jerarquía no perdona. La jerarquía necesita a sus trabajadores. Si tú te consideras un trabajador de ellos, tienes que trabajar cada día y olvídate de la meta que no existe. Toda la encarnación estarás trabajando. ¿Qué habrás conseguido? Pues a lo mejor ni rellenar este disco que hay aquí de color azul con puntitos no lo hemos concluido. Bueno, pero hay que hacerlo. Pero si caemos Mm. en la idea, en la ilusión de que vendrá otro, me lo hará y que mañana serán las cosas mejores, yo digo, ya tenemos cierta edad que podemos hablar con una poquita perspectiva, ¿eh? Las cosas no han ido necesariamente a mejor. De manera fehaciente, sí que es verdad que se puede hablar de muchos temas que antes no se podía hablar. Tal vez el cambio este que tenemos de clima, tal vez alguna nueva pandemia, algún invento que saquen de la manga, nos obligue a organizarnos más. Pero vuelvo a insistir, no esperemos que esto lo haga la totalidad, ¿eh? Y además, estos avatares, se dice, viene para toda la humanidad. Bueno, viene para aquellos que se dan cuenta, que lo perciben. ¿Cuánta gente creéis que vio el avatar hace 2000 años en Palestina? Pocos, si se rieron de él. A ver, ¿lo vemos o no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. ¿Qué han Sí, hecho, no, por Digamos ejemplo? que Dime. no, de ver y comprenderlo comprendemos. Pero otra cosa es eh, que todos estamos en un punto, es que a ver si lo explico. Todos los que estamos aquí, encarnados, cada uno tiene una perspectiva de dónde Ujú. está. Sí, Unos, sí, te es entiendo. decir, ¿entiendes? ¿No? Tiene una perspectiva, entonces actúa según esta perspectiva porque su evolución, su nivel de evolución no le permite ir más. Entonces, pues nada, sí, a picar piedra, pues nada, pues a picar piedra, Es que es lo hasta que toca. que, claro, ¿por qué? Porque no se llega más, es que no se llega más. Mira, con esto del mundial, lo estuve viendo al final del mundial, no porque me guste el fútbol y porque me importe un pepino, digamos, lo que estaban haciendo. Sin embargo, los miles y miles y miles de personas Millones. que celebran, millones, exacto, no miles, millones, que celebraron esto. Y además con emoción, o sea, que todavía estamos con las emociones porque se Ujú. emocionan, lloran, ríen, patalean. Y una cosa, entonces dices, pues, pues entonces, ¿qué? Sí, lo que ¿Qué hay una más cosa da? muy curiosa. El fútbol lo utiliza la jerarquía. Sí, ya, Precisamente fue un descubrimiento de la jerarquía para los atlantes y lo utiliza precisamente para propagar estas ideas de la fraternidad. Lo que pasa que, claro, esto se hace defendiendo una bandera. Sí que parece ser la gente que lo ha visto bien el partido y ve solamente los entrega de los premios, no estaba en casa, que prácticamente fue un partido de vértigo, ¿no? Y donde demostró este sí, señor que estaba aquí en el Barça trabajando que tiene algo especial. Bueno, pues sí, lo tiene, lo tiene. sí, sí. Además, le hicieron Lo un tiene, homenaje lo que poca tiene. gente ha entendido. Le pusieron el manto que le ponen a los mandatarios extranjeros que visitan Qatar, ¿no? Además, el día de la fiesta nacional, con lo cual estaban diciendo, lo estaban tratando como un jefe de Estado. El muchacho es muy sencillo, tuve el honor de conocerlo aquí en Castelldefels hace años. Para mí que se confundió de persona, pero fue, me lo saludó, habló con nosotros unos minutos y ya está, ¿no? Pero la verdad que mm, yo me quito el sombrero por lo que hizo, hablando en plata. No me interesa mucho el fútbol, No, no, pero hay que decir que está ahí. no, Lo que pasa es que este hombre es muy curioso porque él aparece una persona sencilla, pero no obstante para Argentina, un país que he estado varias veces, es todo como fue Maradona, es todo un símbolo. Es un pueblo que es una mezcla de diferentes corrientes de pensamiento y francamente consigue galvanizar a todo el país y ponerlos de acuerdo en algo. Y eso es muy importante. Además, hoy es fiesta nacional en toda Argentina, todo país, precisamente toda porque han Argentina. llegado y claro, lo necesitan todos, la izquierda y la derecha, esa energía precisamente para encauzar una forma de vivir en una sociedad.
porque ahí está todo muy fragmentado, Vale. muy enfrentado unos con otros, eso sí. Quizá las cosas se debieran empezar por ahí, por tratar de unir un país, por tratar de unir a las personas, y entonces se puede dar un salto en el cual pues la unidad, esa unidad, pueda realmente forzar un cambio, pero mientras no, la gente va, pues eso, al fútbol, a sitios que en realidad estos sitios lo que hace es unirlos. O sea, aparte de toda la historia de las energías y tal, pero los une en un objetivo que han conseguido. Y esto es una energía, es como que también estoy de acuerdo con ella, pues es una energía que si esta energía no se canaliza, si esa energía la dejas, esa energía no Vale. nos lleva a ninguna parte. No nos lleva a ninguna parte. Lo único que Bueno, es, y eso no sé vamos cómo un se va a momentito, conseguir. un momento. Vale, ¿alguna pregunta más? Y continuamos. Ay, yo quería decir una cosa. Venga, pues dila. No, que yo sí, estaba pensando, hace años que pensaba distinto, he cambiado. Que yo, esto del avatar, yo no creo que haga falta que venga un avatar, realmente no lo creo. Somos nosotros que tenemos que ir cambiando poco a poco. Y la evolución es lenta, esto ya lo sabemos. Si miramos la historia de lo que conocemos del mundo, a partir del 900, el 1000, año 1000, el siglo XII, XIII, El que XIV, sea, sí, sí. era horroroso la forma como se vivía. Han tenido que pasar 2 guerras aquí en el siglo pasado y yo diría que poco a poco vamos avanzando muy despacito, aunque Sí, pero... se vean cosas que, por lo tanto, poco a poco, no somos nosotros que llegará un momento que a través de la humanidad iremos avanzando. Esto ya está claro. El problema está que nos hemos acostumbrado a la creencia en Papá Noel, en los Reyes Magos Bueno, y en el yo no cagatío digo estamos en esto, ¿eh? Cataluña. Yo no- No, yo digo a que ver, soluciones mágicas no hay. claro que Es no, es el picar trabajo, piedra y no esperar el claro, resultado. es lo que estoy Claro, diciendo. si uno consigue cierto equilibrio, cierta armonía interna, esto prácticamente se comparte de forma instintiva a través de toda la trametérica planetaria. Claro, es para trabajar esto, por eso el fútbol es interesante desde la perspectiva de que emula un poco a lo que será el trabajo grupal en la era acuariana. Ese entusiasmo colectivo en un ideal. Exacto. Claro, es dar Ahí, palos para todas a la pelota, pero imaginaos que esto revierte un poco y el 10% de todos esos que celebran ese triunfo lo dedica directamente al bien general. Hay esta abierta, un micrófono, una música que hay que quitar, ¿eh? Venga, vamos a continuar. Cuando la verdad sea dicha a los pueblos y estos puedan juzgar y decidir libremente, veremos un mundo mucho mejor. La verdad sea dicha a los pueblos y los pueblos puedan juzgar y decidir libremente, veremos un mundo mucho mejor. Hoy por hoy es muy, muy complejo y el que diga que no, me parece que no conoce las dificultades y lo complejo que es precipitar algo nuevo en la Tierra. No es esencial ni necesario que estos objetivos deseables se conviertan en realidades en la Tierra antes de que Cristo camine entre nosotros. No es esencial ni necesario que estos objetivos deseables se conviertan en realidades en la Tierra antes de que Cristo camine entre nosotros. Sin embargo, es necesario que esta actitud hacia la religión y la política sea considerada por lo general como deseable y que se hayan dado con todo éxito los pasos para el establecimiento de correctas relaciones humanas. A mí personalmente me gusta la presentación que hace el tibetano porque no es una presentación netamente devocional o mística. Es una presentación con los pies en tierra, habla de economía y habla de política. Los grupos que son cristianos, la política no la tocan porque dicen que la política es negativa. Esto es como los que dicen que el dinero es negativo y que el dinero no debe existir. Seguramente algunos pensarán no debe existir en las manos, bolsillos de los otros, pero en los suyos tal vez. Pero no va por ahí el tema. Ni el dinero es malo ni la política es mala. La política hay que conocerla, pero hay que mirarla con amor y sobre todo si no podemos, con distancia, con impersonalidad. De lo contrario,
¿Vamos a creer que lo que se están diciendo en la Cámara de Representantes, en el Parlamento, los partidos políticos, me lo tengo yo que aplicar con mi vecino que tiene pensamiento político diferente al mío? No, debemos valorar eso mucho y actuar siempre con independencia, con indiferencia al mismo tiempo, indiferencia divina. Sin embargo, es necesario que esta actitud hacia la religión y la política sea considerada por lo general como deseable y que se hayan dado con todo éxito los pasos para el establecimiento de las correctas relaciones humanas. La parte más importante para este estudiante del trabajo del tibetano, con Alice Bailey, no es tanto la maravilla que dieron de fuego cósmico, los rayos y tantos libros, sino hablar de la ley de las correctas relaciones humanas, de la buena voluntad en acción. Si esta ley, que entendemos lo que significan las correctas relaciones humanas, nos daremos cuenta que el futuro de la humanidad depende de cómo vivenciamos la armonía, el trabajo cordial, la buena voluntad, las rectas relaciones humanas entre nosotros en este momento. No olvidemos que de la Segunda Guerra Mundial nació una Declaración Universal de Derechos Humanos, que aunque últimamente no se hable de estos temas, habría que hablar con muchísima frecuencia, porque ahí se sentaron las bases de una nueva civilización. Nacimiento de Naciones Unidas, que venía de la Sociedad de Naciones, que era de mucho antes, y sobre todo empezar a trabajar la buena voluntad entre los pueblos. Y esto es algo fundamental. Lástima que Naciones Unidas hoy por hoy no deje de ser un gran anhelo, pero que en muchos aspectos conclusiones prácticas no puede tomar. No porque es más representativa que efectiva, pero aún así es muy importante que apoyemos su trabajo. Por tanto, la base de la humanidad es las correctas relaciones humanas. Dice, en estas líneas están trabajando el nuevo grupo de servidores del mundo y los hombres de voluntad, y su primer esfuerzo debe consistir en contrarrestar el sentimiento ampliamente difundido de frustración y futilidad individual. Sentimiento ampliamente difundido de frustración y futilidad individual. Últimamente se están detectando, por las noticias os habréis dado cuenta, un altísimo grado de muchachos que han pasado la pandemia. Estos 3 años han sido un antes y un después. Se está detectando mucha ansiedad, muchos problemas mentales en gente joven y también suicidio. Y esto del suicidio lo que indica es que uno parece que hubiese agotado el proyecto para esta encarnación, cuando seguramente todavía ni lo ha iniciado conscientemente. Contra esto hay que decir que no está nadie vacunado, ¿eh? Todos en un momento determinado podemos tener una frustración, podemos tener un ataque, lo que sea, un descontrol, y podemos presentar una tendencia muy acuciada, muy manifestada de esquizofrenia, de mente dividida, con todo lo que lleva de alteración y de malestar en el medio. Incluso caer en un pozo de oscuridad, de pesimismo, que nos lleve a tomar una decisión terrible y karmáticamente muy penada, el suicidio. Por lo tanto, vigilemos lo que pensamos, vigilemos nuestros estados de ánimos y démonos cuenta que lo que nos pueda pasar a nosotros en un momento dado seguramente no es nada para lo que el conjunto de la humanidad está padeciendo. Y si realmente queremos ayudar a la humanidad, comencemos por olvidarnos de nosotros mismos. No estemos todo el día autoobservándonos. Me duele aquí, me pasa esto, no. Si predomina el amor al prójimo, el amor a la humanidad, eso es la única arma que tenemos para salir de la gran desazón que hay a nivel mundial. Es el trabajo que realizan todos ellos que se van, estos que se van de voluntarios, los que se van a trabajar al banco de alimentos, los que se van a trabajar a otro sitio, los que colaboran, debo trabajar, pero a veces, la mayoría de veces no cobran. Por lo tanto, entendamos que no hay motivo para la frustración y el pesimismo y la desazón. Hay optimismo natural. El ayudar al prójimo es uno de los mayores trabajos que podemos realizar en el sendero. Y no esperemos nunca que nos lo agradezcan, ¿eh? No olvidemos que el espíritu acuariano no necesita recompensas, ¿eh? Continuamos. 3. Para esta manifestación se preparan estos hijos de Dios, que son los hijos de los hombres. Para este advenimiento vienen uno tras otro a la actividad externa del plano físico para prestar servicio activo. Por lo tanto, cuando uno es consciente mínimamente de que está prestando un servicio activo, cuando le llegue el momento de marchar, lo primero que va a anhelar es volver cuanto antes mejor.
porque debe continuar. Hay un amor al prójimo que se traduce ayudando a través de ONGs o de cualquier tipo de actividad que involucre ayudar a los demás, que para un alma es de primordial importancia. No se los reconoce por lo que son, pero se encargan de los asuntos del Padre, demuestran buena voluntad desde el Padre del propósito divino, tratan de ampliar el horizonte de la humanidad y preparan así el camino para aquel a quien ellos sirven, el Cristo, Maestro de maestros e instructor de ángeles y hombres. Son los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo. La influencia del avatar. La aparición del Gran Señor en el plano astral, seguida o no por su encarnación física, tendrá lugar al celebrarse determinado festival de Wesak. Fijaos lo que nos dice aquí el maestro, ¿eh? La aparición del Gran Señor en el plano astral, lo que hay en el plano astral es su vehículo astral, ¿eh? Que algunos lo han visto, seguida o no por su encarnación física, tendrá lugar al celebrarse determinado festival de Wesak. En el cual el Buda pronunciará un mantra, conocido solo por aquellos que están por recibir la séptima iniciación. No es nuestro caso, tranquilos, ¿eh? Liberando esa fuerza que permitirá a su gran hermano, el Cristo, cumplir su misión. No olvidemos que en la iniciación anterior, la que conocemos como la Getsemaní, aquella que la cruz, no sonó el clarín de finalización de la iniciación. Por lo tanto, en esta era de Acuario, probablemente para el final, estamos en el primer decanato, que es el más karmático, todavía quedan 2 más por acabar y 2 más, son 2160 años cada era, por lo tanto tengamos en cuenta que queda bastante tiempo. Y en un momento determinado habrá alguna cosa muy especial en los cielos que posibilitará que se tome esa decisión y que Él se manifieste en el plano astral, subplano del físico cósmico, no el plano astral cósmico. Por lo tanto, si eso acontece, que este gran avatar en el plano astral se manifiesta, no olvidemos que el trabajo de los discípulos es trabajar en el Kurukshetra, que es precisamente el campo de batalla, que es el astral. A los discípulos los podrán preparar en el mental, pero su campo de acción está en el astral, donde está el conflicto. Por lo tanto, si uno es consciente de ese trabajo, tiene que hacer el trabajo correspondiente en el plano físico, de una manera u otra. No todo el mundo sirve para trabajar a pie de calle, pero puede trabajar entre bambalinas a través de la meditación, la visualización y cooperando con alguna actividad de estas. Y ahí sí que podemos trabajar y bien. Y el tiempo dirá la efectividad o no de nuestro trabajo. Y aquí te dice, seguida o no por su encarnación física. A mí me parece que sería un derroche de energía traer un avatar al plano físico, teniendo en cuenta que en estos momentos, como está tan confusa la humanidad, y lo estará mucho más por la acción de Urano y porque las energías de Piscis no se quieren ir, es decir, la lucha durante la era acuariana y la era pisciana, el séptimo rayo de Acuario y el sexto de Piscis, hay una lucha feroz, y de hecho estos días en España lo estamos viendo, cómo funciona eso. Es muy difícil tirar adelante. Ahora, no obstante, hay que perseverar. Ganará la era de Acuario, porque por lógica le toca entrar. Ahora, una vez entre Urano, nada de lo que hemos conocido será igual, ¿eh? Que ya lo estamos viendo en comunicaciones, en tecnología, muchísimas cosas. Ahora falta aplicarlo a los grupos y a la conciencia de los miembros de los grupos y de los estamentos de poder del mundo, ya sean iglesias, ya sean grupos de políticos, pensadores, etcétera, etcétera. Todo esto va a cambiar. Esa guerra que tenemos en Europa con ese señor y el otro señor es un ejemplo cristiano, clarísimamente, de afirmación de poder y de culto a la personalidad, que eso es, francamente, en estos tiempos ya rechazable. Por eso sería conveniente que en Occidente, en forma gradual, se haga conocer al Festival de Wesak y su verdadero significado, ofreciéndose así la oportunidad a todos aquellos que están dispuestos a situarse en la línea de esta fuerza, a fin de ser vitalizados por ella y preparados para servir. De hecho, cada año cuando llega enero, después de Capricornio, nos preparamos para el Festival de Wesak.
y prácticamente tenemos los 3 grandes festivales como un punto, un aldabonazo de servicio a la jerarquía. Y prácticamente lo que nos damos cuenta que cada festival de Huesac es más importante todavía y que poco a poco, de forma muy lenta, claro está, hemos visto en el otoño los resultados del festival de Huesac. ¿Qué quiere decir? Pues seguramente lo hemos percibido como mayor claridad, mayor percepción extrasensorial, un mayor compromiso interno, una mayor identificación y clarificación de lo que es el verdadero propósito y sobre todo conocer aquello que debemos ser, realizar. Y a veces es una cuestión muy sencilla. Nos pensábamos que teníamos que hacer una cosa muy compleja y es muy sencillo. Simplemente se pide que lo hagamos bien y con plena conciencia. Y hemos perdido años buscándolo y resulta que lo teníamos como de costumbre delante nuestro y no lo podíamos ver. Por esto sería conveniente que en Occidente, paulatinamente, se haga conocer el Festival de Huesac, su verdadero significado. El verdadero significado es que el Logos envía un mensajero y este mensajero viene con un mensaje claro. Este mensaje está basado en la luz, el amor y en el poder. En el caso del Buda es la luz, la mente iluminada, mente que trabaja lo que es el aspecto kama-manásico, pero llega a tal estrado que es prácticamente mente abstracta. Y esa mente abstracta se caracteriza porque tiene un porcentaje de amor. Y es la primera etapa para convertirse en una mente intuitiva. Es decir, una mente que no es mente necesariamente, es intuición. Se trata de purificar la mente concreta convirtiéndola en abstracta y la abstracta en intuitiva. Ya no habría entonces, pasado la tercera iniciación, la cuarta concretamente, no habría eso que llamamos mente. La reacción mencionada se producirá también debido a la presión que ejercen los niños de hoy. Muchos de ellos son chelas y algunos iniciados. Han venido para preparar el camino que han de recorrer sus pies, los pies de Cristo. Su trabajo es preparar el camino al servicio de aquel que viene, ¿no? Cuando llegue el momento, 5 años antes de la fecha de su descenso, se los hallará cumpliendo plenamente su servicio y sabiendo cuál es su trabajo, aunque ignoren lo que el futuro les depara. Bueno, ya nos dice bastante, ¿no? 5 años antes. ¿Quiénes son estos niños? No lo sabemos. Se suponía que a finales del siglo XX iban a aparecer grandes discípulos. Probablemente esos discípulos estén aquí, están haciendo su trabajo y a lo mejor, pues de momento no sabemos quiénes son. A lo mejor no todo el que se publicita es ese discípulo que la humanidad espera. De todas formas, tengamos en cuenta que lo importante es continuar trabajando. Y no olvidemos aquel dicho popular que dice: el niño Jesús nació en un pesebre, donde menos lo espera uno saltó la liebre. Lo entendemos, ¿no? Pues adelante. Mira, hemos llegado otra vez a las preguntas. Vamos a leer y hacemos preguntas. Dice: cuando llegue el momento, habrá casos, aunque ya han habido algunos, en que se observará la actuación de esta influencia, manifestándose de 3 maneras. En todas las naciones de Oriente y Occidente habrá discípulos preparados y hombres y mujeres muy evolucionados, desempeñando su tarea en las líneas asignadas. Ocuparán puestos destacados que les permitirán llegar hasta los muchos, es decir, difundir su trabajo. Vamos a abrir los micrófonos y ya podéis hacer preguntas. Venga. Son y 48, venga, ya prácticamente. Bueno, como es la última clase, vamos a hacer una cosa. No grabamos. Un momentito.